personas que están en otra nación, a personas que que lo han sacado de su nación. Pedro tiene que escribirle. Personas que están en otro país comprenden lo que yo estoy hablando. Personas que están alejados de su familia. Personas que quizás no tienen dónde vivir. Personas que cuando llegaron a ese país donde están, cuando llegaron de emigrante, ellos no tenían esos privilegios o no tenían trabajo, no tenían cómo hacer y estaban en la casa de alguien. Escuche esto, estaban arrimados, estaban en la casa de alguien que la persona se reía en tu cara, te miraba, pero estaba loca, estaba loco que tú te vayas de su casa. Fue un momento difícil. Tenías quizás que levantarte primero, tenías que acostarte de último, quizás salía a conseguir trabajo pero no encontraba, quizás estaba pasando por un momento difícil. Así estaban estas personas estaban en otros lugares. A mí me gusta, ¿por qué? Porque para los romanos, los judíos y los cristianos eran lo mismo, pero los judíos estaban luchando por su independencia, los judíos estaban luchando contra Roma, estaban organizando un golpe y ellos querían que los cristianos también participaran de esto, pero los cristianos no. Los cristianos entendían que esa no era la lucha, los cristianos entendían que esa no era la forma, pero para los romanos eran igual, para los romanos era lo mismo. Por eso vino la persecución contra los cristianos. Y lo mismo, mira, ellos tenían persecución de los políticos, tenían persecución de las guardias, tenían persecución de los familiares. Imagínate tú en una familia donde hay cristianos y hay judíos. Los judíos estaban diciéndole a los cristianos que ellos tenían que pelear y era una presión, había un problema, había desesperación. Entonces ahí tiene que moverse la fe, a esta persona tiene que escribirle Pedro. Pedro tiene que dirigirle unas palabras a estas personas. Estas personas están pasando por momentos difíciles, estas personas están atormentadas, estas personas tienen problemas que no ven la solución, estas personas piensan que Dios ya le ha abandonado, que le hablamos, que le escribimos a personas que piensan que Dios no está con ellos, a personas que están bajo opresión, a personas que están bajo situaciones difíciles. Ahora mismo hay gente que me están escuchando, que están pasando por momentos duros, que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por momentos donde ellos han decidido, ellos han querido tirar la toalla, ellos han dicho: el Señor no está conmigo, el Señor me abandonó, el Señor ya no me escucha. Y ahí está ministrando el razonamiento, ahí está ministrando la parte humana, diciendo que Dios no está ahí, pero hay algo que yo quiero decirte, y es lo que le tocó decirle a Pedro. Pedro tuvo que decirle a estas personas: escucha palabra de Dios. Pedro le dijo: ustedes han sido elegidos. Dios mío, ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios el Padre. Dios mío, elegidos. Tú sabes lo que le está diciendo Pedro, es que Dios lo ha escogido a ustedes. Dios lo ha escogido para que ustedes sean rociados con la sangre. Eso es lo que dice ahí. Dice elegidos según la presencia de Dios el Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Mira, este concepto que desarrolla Pedro nos lleva a nosotros a una reflexión. Hay personas que dicen que en este tiempo no se puede hablar de la sangre de Cristo. A mí me llama mucho la atención porque Pedro aquí, cuando escribe a estas personas, le dice que ellos han sido rociados con la sangre de Cristo. Cuando me habla de sangre, me habla de sacrificio. Escucha esto, me habla de sacrificio. Cuando me habla de sacrificio, me está hablando de muerte. Cuando me habla de muerte, me está hablando de resurrección. Y cuando me habla de resurrección, me está hablando de exaltación, me está hablando de honra, me está hablando de gloria, me está hablando de catapulta, porque me está hablando de que Dios se va a glorificar. Cuando te hablo de que tiene que haber un sacrificio, te estoy diciendo que todo lo que tiene que morir en ti tiene que morir, todo lo que tiene que nacer en ti tiene que nacer. La crisis se da cuando lo que tiene que morir no termina de morir, y cuando lo que tiene que nacer no termina de nacer. Ahí viene la crisis. Eso es la crisis. Ahí se genera una situación, porque lo que